tal? ¿Cómo va? Y espero que muy bien. Acá Lucas el hippie nuevamente en un video por la quebrada de Humahuaca. Hermosa mañana acá por las callecitas de Humahuaca. En este momento me estoy yendo para la terminal porque me dijeron, loco, estás en Humahuaca, no podés no conocer el pueblo de Uquía. No solamente porque es muy bonito y muy pintoresco, sino también porque hay un paisaje alucinante de otro planeta, como los que a mí me gustan. Así que voy a ver qué onda eso, a comprobar si efectivamente esto es así o no. Así que dicho esto, vamos a tomar ese bondi y a ver qué onda pinta pues. Está bastante linda la mañana, che. No hace mucho frío que digamos. Está especial para ir a patear, para hacer un poco de ejercicio y para nutrir la mente con nuevas fotografías y alucinar con formaciones bien locas. No sé a qué hora saldrá el bondi, la verdad, pero me dijeron que hay buenas frecuencias. Ya estamos en la terminal. Me parece que este va para Tilcara. Y si va para Tilcara, me deja en Uquía. Vamos a ver qué ondis. Miren de limada esa llama hecha con piedra. Gracias, hermano. Nos vemos. Estamos en Uquía, amigo. Vamos. Está bastante más fresco que en Humahuaca acá, amigos. Esta aparentemente es la feria de artesanos. Que bueno, ahora no hay nadie porque es bastante temprano. Miren los colores allá atrás. Qué locura estar acá, amigo. Muy contento de por fin conocer este pueblito que me dijeron que no podía no conocer. Esta es la iglesia, que es bastante antigua, es de fines del siglo XVII, o sea, de 1690 y pico, por ahí. A ver, vamos a entrar a ver qué onda. Miren de bonito este Mishi. Mishi. Hola, Millo. Qué lindo. Es muy bonito. Bueno, acá sí está abierto. Miren la cantidad de cosas de cerámica que hay, gente. A ver los precios. Miren, esta está a 250. ¿Cuánto está una olla como esta, amigo? 700, 1800. La verdad que... Y estas se las bancan, ¿eh? Y el sabor de la comida es diferente si cocinan aquí. Acá hay azucareras. Mirá, para tomar una cervecita, loco. Acá el Cumpa me cuenta que todo esto está hecho con arcilla de la zona. Me encanta la placita, gente. Tienen acá para hacer ejercicio. Muy bonita. Y allá está esperando Gustavo, que va a ser mi guía el día de hoy. ¿Cómo andás, hermano? ¿Todo bien? Poca gente llega a esos lugares porque hay que conocerlos bien, así que por eso... Sí, se recomienda siempre hacer así con guía, acompañado, para que sea diferente, ¿no? La aventura. Él no nos va a acompañar, ¿no? Capaz que sí. ¿Cómo se llama? Boker. Boker. Hola, Boker. Qué bonito, Boker. Esta hora de la mañana es la mejor hora para ir, vos decís. Sí, se recomienda siempre a las señoritas a la mañana, entre las 9, ahora en esta temporada entre las 9. Otra ya en verano, 7, 8 ya puedes arrancar. A pleno. Esa temporada. 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, una cosa así. Más o menos por ahí, sí, para hacer completo el recorrido. Estas son las escuelitas. Me cuenta Gustavo que esta tiene más de 125 años, la primaria. Y la secundaria que está por allá, 10 años, ¿no? 10 años. Me encantan las casitas, son todas de adobe. Acá pasa una sequía. Miren la vista que tenemos de allá. Qué privilegiado que sos, ¿no, Boker? Miren, hay un perrito buena onda acá que ya se acercó moviendo la cola. Si un perrito viene y te mueve la cola, tenés que saludarlo, no puede ser tan rata de no saludarlo. A medida que nos vamos elevando, yo también lo voy haciendo. Así que buenísimo. Muy contento. Una de las cosas que me llama la atención de este paseo es que se llama Paseo de las Señoritas. Y no sé muy bien por qué. Acá me dice Gustavo que cuando lleguemos arriba nos va a contar por qué. Y ya miren las tonalidades que se van viendo, loco. Qué lindo, la verdad. Este es el cementerio de Uquía. Como ya les conté en el video de Tilcara, los cementerios de los pueblos del norte argentino siempre están en las partes más altas, donde se ve la panorámica. Estuvieron diciendo que es porque se piensa que mientras más alto estás en el pueblo, más cerca estás del cielo. Antes que se hagan este tipo de enterratorio, se rendía mucho culto a todo lo que son elementos muy naturales, como el sol, el aire, la luna. Pero también algunos terrenales, como los apos que le decimos nosotros, son nuestros cerros cuidadores. Claro. Y ellos están acá arriba. El espíritu del cerro vendría a ser del apo. Sí. Qué lindos colores, amigo. Me hace acordar a Cafayate. Acá me cuenta Gustavo que las señoritas y esta parte no es lo mismo, ¿no?
La quebrada de la señorita no, esta es la quebrada de Pitico. Pitico. La señorita decía, el cerro es una cosa, la quebrada la vamos a ver allá, que es por donde baja el río, y recién al fondo también hay una cueva que vamos a visitar. Ahora entiendo por qué dice que es bueno venir a esta hora, porque la forma en la que pega el sol hace que las formaciones se vean mucho más flayeras. Ahora estamos yendo por un mirador. A medida que vamos avanzando esto se pone más alucinante. Muy, muy bello. No tengo palabras para describir esto, lo que estoy sintiendo en este momento. Qué privilegio, qué dicha, qué fortuna y qué todo. Y esto, esta arena, es como estar en medio del desierto de Sahara. Igual no creo que el desierto de Sahara sea tan bonito. Qué maravilla de lugar, qué maravilla de país que tenemos, ¿eh? Cada vez me sorprende más Jujuy. Mira. No, amigo, me está jodiendo. La altura que hay acá. La gente que sigue este canal sabe que tengo un vértigo de la mierda, entonces ni a palo voy a pasar para allá, amigo. No seas malo, papá. Bueno, Gustavo, seguimos. O sea, yo ya, para mí, ver esto es como... Ya me voy contento, pero voy a decir que hay lugares más locos todavía. Bueno, gente, la verdad que estoy muy, muy agradecido por poder estar en estos lugares. La verdad que es increíble poder tener el privilegio de ver esto. La estoy pasando muy bien en Jujuy, me encanta la calidez de la gente, la buena onda. Personas como Gustavo, ponele, que viene y se ofrece a traerme con la mejor buena onda. Gracias, Jujuy, ¿eh? Acá hay como una especie de anfiteatro. Da para venir a hacer un fueguito acá, ¿no? Vamos a probar la acústica. ¡Hola! ¡No! Amigo, está loco esto. Gracias, Jujuy, gracias, universo. Hidratarte bien, tú debes. Salud. Está bastante sabrosa el agüita de Uquía, ¿eh? Che, ¿por qué es tan rica el agua de Uquía? ¿Qué onda? El agua potable que nosotros tenemos acá en el pueblito tiene una administración propia. En los años, allá nuestros abuelos han trabajado mucho para conseguir un préstamo y hacer un sistema propio de agua, el cual hasta en la actualidad sigue perteneciendo al pueblo, la administra el pueblo a través del centro vecinal. O sea que no hay ninguna empresa privada que les maneje el agua. Así es, esto es una de las únicas, creo, localidades acá en lo que es Quebrada, incluso en varios lugares, lo administra solamente Uquía. ¿El agua no tiene sabor a cloro, digamos? Es muy poco lo que se utiliza, es muy buena de dónde se extrae, porque se extrae de acá unos 4 kilómetros al norte, es de una finca de unos señores que han donado el espacio para tener el agua, ¿no? Salud. Uf, amigo, cómo cansa caminar por arena, che. Paisaje alucinógeno por donde lo mires. Estoy viendo formas de caras en todos lados, che. No sé qué, ¿ustedes también las ven o no? Yo te juro, amigo, que veo caras everywhere. La verdad que no puedo creer cómo con este lugar tan loco Uquía no esté dentro de los destinos más elegidos, por así decirlo. O sea, como que no se lo considera tanto dentro del circuito hegemónico turístico que vendría a ser un Mamarca, Tilcara, Humahuaca. Pero esto, gente, para mí es de otro planeta. Así que nada, espero que este video esté sirviendo para dar a conocer un poco lo hermoso de este pueblo y la naturaleza que tiene. Y encima esto sigue, ¿no? Supuestamente hasta acá llegan los turistas y no siguen hasta donde está por llegar Gustavo. Y oficialmente empieza la quebrada de las señoritas, porque por acá se cruza el río. Walker. Ay, lindo Walker. ¿Me está pasando bien, loco? Qué grande, Gustavo, loco. Mirá dónde me trajo. Si quieren venir para acá, no olviden contactarlo a Gustavo. Ya voy a dejar todos los datos abajo del video en la descripción. Se aprecia siempre que contraten guías locales, loco. Che, Gustavo, y específicamente ahora, ¿a dónde estamos yendo? Bueno, acá vamos a ingresar a lo que son las 13 vueltas o el laberinto que le han puesto de nombre. Es un cañón en realidad. Empiezan a aparecer cardones acá a la altura de esto, loco. Mira, mi cabeza, gente, llega acá. Más o menos para que se vea una idea. La variedad de cardón se llama pasacana. ¿Pasacana? Sí, en febrero tiene un fruto que es como la tuna, pero por dentro también es como el kiwi, con semillita. No, es muy rico, dulce. Y bueno, ahora sí vamos a ese laberinto, loco. Un silencio. Si no fuera por el viento, la verdad que no se escucharía nada. Acabamos de cruzar unos turistas ahí que se patearon la vida
y no llegaron a la cueva. Por eso la importancia de venir con un guía que conozca bien el lugar. Porque por ejemplo ellos se patearon una banda y estuvieron a 10 minutos de llegar a la cueva. Así que nada, por eso siempre venir con guías locales que son los que conocen la posta en definitiva. Que no se olviden de seguirme en Instagram porque ahí también subo contenido en cada una de estas saliditas y escapadas que me hago. Por ejemplo subo historias como esta. Ah, se ve bonito, ¿viste? Así que nada, no se olviden de eso. Y ya que están, un clic ahí al botón de suscribirse. Eso la verdad que la sube. Y si activan la campanita les avisa la próxima vez que subo un video. Así que muchas gracias por eso. Se aprecia de corazón. Cada vueltita que se hace, esto se pone más flashero todavía. No se imaginan cómo la estoy flipando en este momento. Literalmente, che, en cada vueltita las formaciones son más locas. No, mira esa. Qué gran locura. Walker. Hola, Walker. Parece que estamos llegando. Parece. Llegamos, amigo. Qué alucinante fue. Nuestro aporte para la pacheta. Y ahí el buen Gustavo se va a tocar algo, un instrumento de viento, ¿verdad? A ver, sí, hemos traído ahí una quenita. Esa. Grande el guía, vamos. Te juro que no puedo creer cómo hay gente tan imbécil todavía que sigue haciendo estas cosas. O sea, loco, ¿por qué no tenés un mínimo de respeto por el lugar, vieja? O sea, ¿qué necesidad de andar escrachando así un lugar sagrado, se podría decir? O sea, acá se han empezado a escribir, no solamente acá, sino en la entrada también, el tema de la basura. Eso hace que nosotros también estemos buscando la forma de regular el curso de ingreso, más allá de que ahora, por ahora todo el mundo puede ingresar. Claro. Somos 5 o 6 los chicos que estamos guiando, haciendo el paseo guiado, pero no podemos controlar esto. Claro, es que la gente se manda sola, sola, pero está bien que se mande sola, pero con respeto, como vos decís, claro, hacia el pueblo, hacia nuestro lugar. Y bueno, para que otra gente también disfrute esto, ¿no? Sí. Del lugar y que no tenga, saque una foto, está bien, que ponga su nombre en la foto, pero acá en nuestras paredes, no creo. claro. En nuestra casa, Escuchate, ¿no, Walker? Ay, vos te estás portando mejor que los pelotudos estos que vienen a escribir acá. Mirá cómo esta gente hace quedar mal a su provincia. Escribieron Catamarca acá. Qué salames, por Dios. Mirá estos otros salames. Eco Runners. De eco, medio que media astilla, ¿eh? Miren, allá hay una piedra con forma de una calavera. Ya hemos salido del laberinto y ahora nos vamos a ver las señoritas y a la cueva. Esta parte está muy bonita por los cactus, por todos los cardones que hay. Acompañan. Te hacen sentir menos solo. Ahí hay un búho. Eso es un búho petrificado claramente. Qué locura. Tampoco vamos a andar diciendo todas las cosas que estoy viendo en este momento. Me dan mucha ternura los cardones. Siento necesidad muy grande de darle un abrazo a alguno. Pero creo que no estaría siendo muy estratégico que digamos, ¿no? Saquen sus conclusiones. Pausen el video y encuentren alguna forma, a ver qué onda. El Gustavo le está dando agüita a Walker, que está con sed. ¿Está con sed, no? Mi vida, es que sí, también el ejercicio que se manda. Aquí por donde estamos caminando en este momento habitó un pueblo originario llamado Uquía. Los Uquías habitaban todo este territorio.
Nada, cosas muy interesantes me estaba contando ahí Gustavo, sabe una banda. Y eso está bueno al momento de venir a flashear acá, porque no solamente curtís la naturaleza, sino que también aprendés una banda y que llevas data muy copada. Es muy loco eso de pensar que por acá vivían nuestros ancestros, ¿no? Sin internet, sin aparatos electrónicos, tiempos que no volverán. La partecita antes de llegar a la señorita, gente, está pesada, pero no tanto por el desnivel, sino porque el sol está fuerte ahora. Y también por este ripio, que bueno, es parecido a la arena, el efecto de la arena. Y otra vez, como siempre, me olvidé el gorro. Justo el día que más se lo necesita, me lo olvido. Bueno, algo bastante usual en este canal. Ahora sí estamos llegando a las señoritas. Es alto templo este lugar. Un templo natural. Literal. Necesito una sombra urgente antes que me desmaye, por favor. ¡Oh, man! ¿Cómo pega el sol de la quebrada de Humahuaca, amigo? Ahora veo forma de caras, pero largas y con chulos. A ver. Díganme si eso no tiene pinta de caras que se están derritiendo así. Como fantasmas parecen. Me parece a mí, ¿no? Vos también la ves, digamos. Fantasmas, ¿no? Está loco. Increíble. Y ahora vamos a pasar al otro lado a ver qué onda. Cómo se ve desde ahí las señoritas. Vaya. Eso. Vaya, suba. Esta parte está complicada de subir, gente. Estamos. No, mira esta vista, chabón. Es increíble cómo contrasta el blanco con el colorado. ¿Por qué es blanca esa parte, amigo? Bueno, esa parte es una formación de caolín, ¿no? Es un material que se utiliza para hacer los ladrillos refractarios, hornos de cerámica. Cosa que, digamos, la arcilla sí no resiste esas temperaturas, altas temperaturas. Pero bueno, el caolín sí. El caolín es un material que nosotros, por lo general, acá hay muchos artesanos, hacen las bases para asentar la cerámica de caolín, mezcla de arena, caolín, y bueno, arman sus ladrillos refractarios. ¿Vamos para la cueva? ¿Para allá? ¿Sería? Para allá, vamos. Hay que bajar. Ahora el descenso, ¿no? Me da un poquito de vértigo. Allá está el pueblo. Eso que se va a llevar es el pueblo. Gente, estoy a un paso de la muerte. Llego a resbalar acá y no la cuento. Este vértigo no te lo robo, amigo. Bueno, parece que hemos llegado a la cueva. No, amigo, qué frío que hace acá. Mira, meter un toque. Dice Gustavo que tiene 15 metros de profundidad. Una cosa así, ¿no? Por ahí debe tener un poco más, quizás. Ahora lo vas a comprobar vos. Ahora lo voy a comprobar. Me da un poco de miedito meterme ahí. Pero vamos, Boca, vamos, acompaña. Amigo. Qué frío que está haciendo acá adentro. Amigo, con la locura que tengo de entrar acá, estoy flasheando la banda. Cada vez se va poniendo más angosto esto. Qué locura este lugar, hermano. Yo quiero llegar hasta acá nomás. Me estoy sintiendo medio claustrofóbico, no sé qué onda. Qué frío que hace acá. Ya estoy extrañando el calorcito. Pobrecito, quedó cansadito. Alto pateo te pegaste vos, ¿eh? Hay un montón de obeliscos por acá también. No, la verdad que las formas son alucinantes. Y ahora empezamos la vuelta, ¿no? Sí. Empezamos el descenso y vamos volando. ¿Te pinta? Vamos volando.
intenso pateo, 1 hora demoramos desde la cueva y miren, ya estamos allá, cerca del pueblo. La joya de la quebrada se va a llamar de Uquía de ahora en más, ¿no? Esa es una de las cosas que queremos promocionar, ¿no? Que se conozca así como Uquía las cosas de la quebrada. Me encanta. Miren de lindo el valle de Uquía, ¿no? La verdad que es hermoso, hermoso trekking, hermoso pateo. Lleven agua, por lo menos 2 litros por persona si van a hacer este trekking, muy importante eso. Ahora nos vamos a tomar una limonadita, acá en una casa que hace jugos. La charanga, así se llama el lugar. Va la señora en realidad, ¿no? La charanga. Acá está el lugarcito, la charanga. Miren el lindo este cartelito, la felicidad es una sillita al sol. Hay una banda de variedad de jugos verdes. Yo me elegí acá el de zanahoria, manzana y apio. Gustavo, salud. Bueno, salud, gracias salud. Por ese paseo, loco. Qué mejor que ahora un juguito nutritivo. Solamente hemos realizado todo lo que es la parte paisajística. Nos falta toda la parte cultural, iglesia, que eso seguramente lo vas a hacer en otra oportunidad. Para más adelante. Sí, Solamente lo voy a hacer si la gente deja su buen like, su buen comentario, su buena suscripción y su buena actividad de campanita. Eso la verdad que la sube una banda. Así que bueno, muchas gracias, salud y nos veremos en un próximo video. Chaucito pues.